Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, en nuestro mapa mental hemos decidido escoger 6 estrategias sobre las estrategias organizacionales según Sun Tzu y su libro El arte de la guerra. Entonces escogimos la estrategia de la evaluación, la estrategia de las disposiciones de la victoria, las estrategias de la disposición de los medios, la estrategia de la firmeza, la estrategia de lo lleno y lo vacío, y por último la estrategia de enfrentamiento directo e indirecto. Con el tema de la estrategia de la evaluación, él nos habla de 3 cosas: táctica, sabiduría y mando y disciplina. Con el tema de sabiduría, él nos dice que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, tener que calcular muy bien las cosas para poder saber utilizar los medios. Si nosotros sabemos utilizar los medios y calcular bien las cosas, pues tenemos muchas ventajas competitivas ante las organizaciones que tenemos como competencia. Con el tema de mando y disciplina, nos habla de que tenemos que saber manejar bien los recursos que tenemos para nosotros como organización, y eso significa prestar atención. Pero en mando y disciplina tenemos que saber manejar el poder, que el poder no se nos suba a la cabeza. Nosotros no podemos estar viendo a las personas por encima de nuestros hombros, ¿sí? Y entonces con él habla de que tenemos que tratar muy bien a las personas. Con el tema de la táctica, ¿sí? La táctica en la evaluación como estrategia, él dice que nosotros debemos como táctica tener un plan, y ese plan tenemos que saberlo ejecutar. Debemos conocer el terreno, y ese terreno, para conocerlo bien, tenemos que saber los tiempos. Nosotros tenemos que saber conocer bien nuestra organización, saber los tiempos, no tenemos que andar corriendo para poder nosotros utilizar bien los recursos sin hacer destrucción. Con el tema de la otra estrategia, que es preposición de la victoria. Él nos habla en proposición de la victoria, dice que para él los que ganan no son profesionales, los que ganan son maestros, porque es que los maestros primero tienen que conocer a los demás, ¿sí? Si nosotros conocemos a nuestra competencia, sabemos cuáles son nuestras debilidades, nos permite conocer cuáles son nuestras debilidades internas que tenemos en nuestra organización. Entonces, conociéndonos a nosotros mismos, pues nos dice que nosotros debemos conocer todos los frentes, ¿sí? Como les decía, conocer el oriente, el occidente, el norte y el sur. Tenemos que saber en todos los frentes cuáles son nuestras debilidades para nosotros poder ser fuertes. Conociendo todo eso, todas esas debilidades, nosotros podemos discernir muy bien las cosas, y eso, pues, lo que nos hace es llevar a la victoria, ¿sí? En las preposiciones de la victoria, él nos habla de los factores equivalentes, o sea, que todo sea igual, y eso nos permite pues, que no exista el caos. Con la estrategia de la disposición de los medios, él dice que debe haber un orden, ¿sí? Un orden que todos tenemos que estar alineados, ¿sí? Y ese orden lo que nos permite es que nosotros no seamos negligentes, y eso nos permite que nosotros siempre podamos vencer los obstáculos que las competencias que nos están colocando ahí constantemente, ¿sí? Entonces debemos prepararnos, ¿sí? Prepararnos, debemos sabernos defender, ¿sí? Él habla de la invencibilidad, ¿sí? Y la invencibilidad es sabernos defender para nosotros poder atacar. Si nosotros nos sabemos defender y conocemos todas las fortalezas que nosotros tenemos como organización, eso nos permite que nosotros podamos atacar. El resolver los problemas, él dice que nosotros tenemos que resolverlos antes de que surjan, ¿sí? Y eso tenemos que ser muy inteligentes. Para ser inteligentes, la inteligencia nos da estrategias, y esas estrategias, según Tzu, habla de medición, valoración, cálculo, comparación y victoria. Con el tema de la estrategia de la firmeza, pues nos dice que tenemos que estar bien formados, organizados. Si nosotros estamos bien formados y organizamos, podemos coordinar movimientos, ¿sí? Si nosotros somos firmes, pues nuestros gerentes o gobernadores pueden gobernar, ¿sí? Y saber gobernar y saber dirigir es saber cómo dividir los sectores, ¿sí? Y esos sectores se dividen por fuerza, símbolo y señal. Saber gobernar nos permite a veces ser ortodoxos y heterodoxos, ser directos y no ordinarios. Con lo lleno y lo vacío, él nos dice que nosotros no podemos improvisar nunca, ¿sí? Que la competencia tiene que venir a nosotros, no nosotros ir hacia allá. Y eso es, para él, llama el arte de vaciar, ¿sí? Los métodos para confundir, ¿sí? Esos métodos, pues lo que nos hace es fortalecernos. O sea, nosotros tenemos que estar en los lugares donde la competencia de nosotros no está. O sea, si una empresa tiene acaparamiento
parado todo el negocio, supongamos en Cali, pues nosotros vamos a llegar y inundar con nuestros productos todas las otras ciudades donde ellos no pueden llegar. Con el tema, la última estrategia que habla de enfrentamiento directo e indirecto dice que en la guerra al enemigo hay que enfrentarlo cara a cara. ¿Y eso qué significa? Que en las organizaciones también tenemos que competir cara a cara y eso nos permite conocer las ventajas, ¿sí? Y las fuerzas tenemos que saberlas utilizar. Es decir, que todos tenemos que tirar hacia un mismo horizonte, no tenemos que estar tirando yo para acá, yo para allá, no, todos hacia un solo lugar. Y esas fuerzas nos dan ventajas sobre los demás, pero para tener esas ventajas nosotros tenemos que tener provisiones y todas esas estrategias que nosotros podamos tener organización, se necesita algo muy fundamental que para el autor Teksu, y es el dinero. El dinero es fundamental para poner a funcionar cualquier estrategia en una organización. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación, pues le damos el paso a Yurani. Otra estrategia del libro El arte de la guerra es las clases de terreno. En las organizaciones existe mucha aplicabilidad este tipo de terrenos, ya que se comparan las variables, condiciones y características de los terrenos o territorio con el mercado. Para emprender un negocio se hace importante conocer el territorio e identificar la segmentación del mercado, teniendo en cuenta que el 90% del éxito de un negocio es un mercado. Allí se puede aplicar estas enseñanzas de Sun Tzu, donde describe el terreno clave, que prácticamente es buscar el mercado para ofrecer el bien o servicio con la misión de ocuparlo totalmente, con el propósito de que cuando la competencia llegue ya esté cubierto totalmente y sea de difícil acceso. A continuación, el compañero Anderson. La estrategia del arte de atacar por el fuego. Según el autor chino, es una táctica o estrategia militar que al implementarla da resultados excelentes mediante su uso bien aplicado. Es así como en nuestras compañías también debemos usar las tácticas y estrategias para obtener resultados favorables. Existen en el arte de atacar con el fuego posibilidades de causar bastante daño a nuestro enemigo, como pérdida de materiales, víveres, provisiones, instalaciones. Es así como nosotros podemos utilizar estrategias fundamentales para causar impacto en nuestra competencia y obtener buenos clientes y buenas ganancias. Le cedo el paso a nuestro compañero Oscar. Bueno, buenas noches. A continuación, pues yo haré un breve relato sobre el capítulo 13, sobre la concordia y la discordia. Digamos que en términos militares, y con el nombre de este capítulo menciona, el éxito de la guerra se obtiene dependiendo de la información acertada y verídica que tengamos del enemigo. Esto es muy importante para un buen gobernante o un jefe militar, pues es esencial para cualquier situación de guerra o competencia. Pero para lograr este hecho necesitamos la suficiente información y es indispensable contar con los mejores espías, ya sea nativo, interno, doble agente o espía flotante. Aquí lo que realmente importa y en cualquier circunstancia es conocer la situación actual del enemigo antes de atacarlo. Con esto no buscamos ser ventajosos, simplemente se busca ser victoriosos en la guerra de la mejor manera. Para terminar, recomiendo una película que habla y explica detenidamente sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la estrategia que usaron para culminarla, y se llama La Batalla de Sebastopol. La recomiendo, excelente película, y bueno, y le doy la palabra a mi compañera Claudia. Bueno, buenas noches. La estrategia que pues voy a dar un ejemplo o la explicación es la iniciación de las acciones del capítulo 2 del arte de la guerra. Entonces, consiste o nos habla básicamente de que hay que tener muy en cuenta
o conocer la importancia de las cantidades y costos que se utilizarían en un proyecto, empresa, emprendimiento. Que hay que habilitar al enemigo, o sea, atacarlo, pero con estrategia. Entonces, cuando una empresa o un ejemplo que, pues, de lo que he leído, ha sido, pues, Pepsi, Coca-Cola, porque Pepsi ha invertido muchísimo dinero en sus campañas, su publicidad, a costa de estar en un primer lugar. Pero digamos que las oportunidades, Coca-Cola ha tenido la oportunidad y debilitar en cierta manera Pepsi, y hoy en día vemos que Coca-Cola es la número uno, ha sabido aprovechar todos los recursos, campañas, ventas, producción, lo que sea, y por eso hoy en día es como un ejemplo pues relacionado con este capítulo de la guerra, del arte de la guerra.